Libro de Romanos, capítulo 12, versículo 3. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros, que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Vamos ahora. Señor, te damos gracias por medio de Jesucristo. Y hemos podido expresar nuestra adoración por medio de los salmos, por medio, Señor, de tus escrituras. Señor, te vemos en cada parte. Y ahora, oh Señor, queremos seguir viéndote en este texto. Por eso, Señor, te suplico que tu Espíritu Santo nos pueda, Señor, hacer ver, pero que pueda dirigir tus palabras, Señor, tú clamando, tú gritándonos, Señor, a nuestro ser interior. Aquella criatura, Señor, redimida, necesita hoy de tu palabra. Señor, tú nos enseñaste que te pidiéramos, que te buscáramos, que te llamáramos. Y queremos, Señor, aprender de ti, a ser mansos, a ser humildes. Pero necesitamos, Señor, como tú nos hablas. Queremos comprender. Y gracias, Señor, por esta serie que también, Señor, toca estas áreas de nuestras vidas. Porque cada día queremos asemejarnos a ti. Te rogamos, Señor, que tú puedas hablarnos y que tú bendigas, Señor, tu palabra en el corazón de cada uno de nosotros. Usa al predicador, Señor, en su debilidad, para la fortaleza, Señor, ayuda en su garganta y que, Señor, tu palabra pueda ser fielmente presentada en esta mañana. Gracias te damos, esto te pedimos en Jesús. Amén. Tomemos asiento y vamos a centrarnos entonces en esta mañana en el versículo 3. Y quiero hablar, hermanos, sobre un tema que está aquí. Creo que se abre en esta sección para lo que viene en las semanas restantes. Dije, vamos a estar por lo menos 2 meses y esta es nuestra tercera semana en el capítulo 12. Quiero hablar sobre la verdadera humildad. Así es el título de este sermón. Verdadera humildad. La humildad, hermanos, es una virtud que necesitamos todos los cristianos. Y necesitamos crecer en esta virtud. No solamente pensar que tengo que tener, sino necesitamos crecer en la humildad. 3 veces en Romanos ya se nos ha amonestado, ya el apóstol ha ido hablándonos. Romanos 11:18 nos dijo: no seáis arrogantes para con las ramas, pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Eso fue la primera señalización del apóstol. Versículo 20 nos dijo: muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. Dice: no seas altanero, sino teme. Como el versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial para que haya entrado a la plenitud de los gentiles. 3 veces el apóstol ya antes lo había dicho, que tengamos cuidado, que no seamos arrogantes, que no seamos altaneros. Y versículo 25 dice que no seáis sabios en vuestra propia opinión. Eso no está ahí de casualidad. Ya Pablo lo ha dicho y Pablo aquí va a volver a retomar el tema. Pablo ahí advirtió contra el orgullo. ¿De quién? De los gentiles, de nosotros. Ahora, el versículo donde estamos tratando, él va nuevamente a mencionar aquí. Él lo va a mencionar, pero un poquito usted salte al versículo 10, capítulo 12, versículo 10, dice de esta manera: sed afectuosos unos con otros con amor
fraternal. Y dice ahí con honra. ¿Pero qué sigue? Daos preferencia unos a otros. Indirectamente dice el apóstol. ¿Quién hace esto? ¿No? Como que no todos queremos dar preferencia a todos. Pablo dice aquí, inspirado por el Espíritu Santo, daos preferencia unos a otros. Eso está hablándonos. Versículo 16, mismo capítulo, nos va a decir, tened el mismo sentir unos con otros. ¿Y qué sigue? No seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Se da cuenta de la exclusividad de los versículos que Pablo pone en esta carta. Ahora, el orgullo es un pecado y debe ser amonestado, debe ser reprendido. Capítulo 14, versículo 4 y versículo 10. Primero, versículo 4. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae, y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal. De juzgar, ¿no? Aquí está mencionando, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? A Pablo le preocupaba también, no solamente que ya han sido salvos, es una iglesia que entiende las doctrinas de la gracia, pero a Pablo le preocupaba que esta gente, ¿no?, compuesto por judíos y gentiles, pudieran crecer en verdadera humildad. Ese es también mi oración por ustedes, hermanos. Es lo que yo espero de ustedes, que no sean altaneros, ¿no? Como dice aquí el texto, desen la preferencia unos a otros. No se crean sabios en su propia opinión. A veces la doctrina uno lleva a que pueda mostrarse superior a otro. Hay presunción doctrinal, ¿no? Por si somos la iglesia más bíblica de Tacna. Eso se puede decir, aunque no tenemos edificios, no, pero a veces los miembros o los integrantes empiezan a jactarse de lo que poseen en su iglesia. No tenemos comodidad. Usted, nada más, si ponemos una comparación, una iglesia en los estados o en Latinoamérica con esta iglesia es pequeña, aquí no hay calefacción, aquí su calefacción es su ropa, pero hay iglesias que tienen comodidad. Pero aún así el texto nos dice, daos preferencias unos a otros. Necesitamos verdaderamente crecer en humildad. Ahora, durante los siglos, la iglesia ha caído en esto. Usted tiene que ser consciente. Y el orgullo está ahí. El orgullo es como el padre de los demás. Porque si está el orgullo, está la ira, está la codicia, está la pereza, está la lujuria, está la envidia, está la gula. Entonces, Pablo quiere que aquellos que están recibiendo puedan crecer en humildad. La sociedad tiene otro concepto de humildad. Y la iglesia o los cristianos lo entendemos como la Biblia nos enseña. Jesucristo oró: aprended de mí que soy manso y humilde. Yo siempre he dicho, a mí el fútbol me ha enseñado una humildad falsa. Siempre se dice, ¿no? Antes en la concentración, vamos a entrar respetando al rival, entendemos que eso es ser humildes. Es un concepto, nada más. Ahora, ¿qué dicen los psicólogos? ¿Qué piensan ellos de la humildad? Hay algo que ha inundado hoy día los centros educativos, los colegios, las universidades, y es la psicología que te da otro concepto de la humildad. Pero hay un error fatal en estos tiempos, que la psicología entraba a la iglesia. Hay pastores que toman de la psicología, incluso en los seminarios
Se habla de psicología pastoral. ¿Y qué pasa cuando la psicología entra a la iglesia? Y recuerden, el origen de la psicología no viene de hombres cristianos, no son hombres que aman a Dios, son hombres que odian o aborrecen a Dios. Ellos son sus fundadores, pero están tomando sus conceptos, sus teorías para hablar de psicología pastoral. Yo no veo la psicología necesaria, no lo veo en la iglesia. Solamente la Biblia no dice, si hay un problema, dice que vayamos a Dios. Él es nuestro psicólogo. Él es nuestro psicólogo, pero no utilizar la teoría o el conocimiento o la ciencia. Los libros en las librerías seculares, muchos, en cristianas hay libros de psicología cristiana. Entonces allí el cristiano se inunda de un concepto de humildad falsa. Ellos dicen, nos dicen que tenemos que crecer en autoestima. Eso nos dice la psicología barata. Eso nos dice la psicología mundana. Eso nos dice la psicología cristiana, entre comillas. Que tenemos que crecer en autoestima. Es contradictorio a la verdadera humildad. Es estar en desacuerdo con la humildad. Y tienen, ellos exhiben, como dije, esto en todo círculo. Tienen sus propios promotores. Hablo de hombres que pueden ser reconocidos psicólogos o psicólogas. Hace una semana atrás estaba frente al televisor en un noticiero y el tema era ¿qué hacer? O la pregunta era, ¿cuál es tu reacción frente a dos hombres que se están cogiendo de las manos? ¿Qué debe hacer? Esa era la interrogante. Estaba un psicólogo, estaban dos pastores, estaba el moderador y era un homosexual. Había otro homosexual hablando de este tema. Y todo se promovía, todos promovían la respuesta del psicólogo. A mí me dio más tristeza los pastores que no tomaban las escrituras. Y solamente todo en base a experiencias, no sé quién los ha invitado, no lo sé, pero estaba en la prensa, en vivo. Y todo llevaba, a lo que el psicólogo decía o la psicóloga. Eso está en nuestro medio, hermanos. Ellos tienen por virtud. Ahora, esto abunda en Latinoamérica. No solamente, es en las universidades. Lo más daño es que cuando entra a la iglesia, dice un pensador de ellos, un promotor de ellos, atrévanse a ser un pensador de la posibilidad. No temas el orgullo. El trabajo más fácil que Dios tiene es humillarnos. Tal arrogancia. Dice, la tarea casi imposible de Dios es hacernos creer cada hora de cada día cuán grandes somos como sus hijos e hijas aquí en el planeta Tierra. Si eso es lo que dicen ellos, yo quiero comparar, contrarrestar qué dice la Escritura. Como que si Dios no estuviera de acuerdo con la definición que ellos dan. Atrévete a pensar. No temas el orgullo. El trabajo para Dios, como dice, no tiene que humillarnos. Es la tarea casi imposible de Dios hacernos creer. Piensa en esto. Ahora, yo digo, si no debemos temer el orgullo, entonces, ¿por qué, por ejemplo, Santiago 4, versículo 6, nos dice que Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes? ¿Por qué dice Isaías? ¿Por qué Dios promete esto a Isaías capítulo 66, versículo 2? Pero yo miraré, dice, al contrito, al humilde, al que tiembla ante mi palabra. Dios no dice, yo miraré al orgulloso, al que se ama, al que tiene autoestima alto. No, dice, yo miraré al contrito y al humilde.
Si no debemos temer el orgullo. Quiero tomar un texto. Miren lo que dice Proverbios. Estamos en la serie de la escuela dominical ahí, pero voy a tomar otro texto. Proverbios capítulo 16, versículo 18. Delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída la altivez de espíritu. Eso no está ahí por casualidad, el Espíritu Santo lo ha puesto. Delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída la altivez de espíritu. Pablo también nos advierte. En 1 Corintios 10, versículo 12, el que piensa estar firme, mira que no caiga. Eso dice. Entonces, aquellos promotores de la psicología promueven algo falso, va en contra de Dios. Dios ama a los humildes. Dios desea tener comunión con los humildes. No podemos fingir humildad. La Biblia dice, el amor sea así, fingimiento, y la mansedumbre se puede fingir, sí, externamente, pero Dios conoce. Y Pablo dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y esto lo cito porque el pecado original de Satanás en su corazón, ¿cuál fue? El orgullo. Se enalteció. Entonces aquellos que enseñan la psicología se están enalteciendo, se están yendo contra Dios. Eso dice Ezequiel capítulo 28, versículo 27. Buscan ser o llegar a ser como el Altísimo. Isaías 14:14. Y como el orgullo está en la raíz de cada pecado que se comete, parecería que todos debemos temer el orgullo ahora, porque fue el pecado que a Satanás lo hizo caer. Pero con esto nada más voy a decir algo que en esta semana vi en las redes. Decía de esta manera: el diablo es diablo porque el orgullo le volvió diablo. Lo estoy corrigiendo, pero ese es el pensamiento, porque se enalteció. Y nosotros, hermanos, necesitamos esto contrarrestar. ¿Cómo? Creciendo en humildad. Creciendo humildad. Y vamos a tratar de definir la humildad. Nada más algunos conceptos. Es el reconocimiento espontáneo de la dependencia absoluta de la criatura frente a su creador. Así debemos pensar. Dice un autor, es pequeño, dice, es el lugar de la total dependencia de Dios. Dios está todo en mí, Dios está todo en ti. Y creo que hay muchas definiciones, pero nosotros somos llamados para vivir para Cristo. Ya no para nosotros, sino vivir para aquellos, ¿no? Para Dios, como dice 2 Corintios 5:15. Ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó en su lugar. Pablo pone en Filipenses, tener la mentalidad de Cristo, tener la mentalidad de siervos. Eso agrada a Dios, eso glorifica a Dios. Resumiendo a esta parte, ¿podemos vernos humildes o necesitamos humildad, hermanos? Usted tiene que ver eso en su vida hoy día. Tiene que verse. Y en Romanos 11, no, Pablo termina, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por siempre. Pablo terminaba exaltando, ¿no? Adorando a Dios, termina en exclamación. Y a la luz de todo eso, ahora nos ha dicho en versículo 1 que debemos presentarnos por sus misericordias, ¿no? Como un sacrificio vivo, nuestros cuerpos.
Versículo 2, que esto tiene que ver con nuestra mente. Y ahí nos hemos quedado. Y ahí ahora vamos a continuar, pero es necesario primero, que nuestras mentes deben ser transformadas. Nuestras mentes también deben recibir la humildad, deben ser afectados. Y Pablo nos escribe cómo piensa ahora una mente renovada, que se le está exhortando. Esto nos muestra la humildad, pero está el orgullo. Ahora, ¿cómo piensa una mente reformada por la gracia de Dios? Tiene que verse en nuestras actitudes, tiene que verse en nuestro comportamiento con los demás. Pero como dije un momento, se puede ocultar el orgullo, pero no se puede esconder a Dios. Esta es una mentalidad trabajada o desarrollada por Dios. No podemos ocultarlo a Dios. Nosotros juzgamos constantemente, pero no nos juzgamos a nosotros mismos. Como decía Pablo, ¿por qué te juzgas? ¿Por qué juzgas tú? El criado ajeno. Entonces necesitamos vernos en esta mañana. Dice Santiago capítulo 4, versículo 10. Humíllense en la presencia del Señor y Él os exaltará. Creo que acá el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo nos dice muy claramente a lo que les estoy dirigiendo en esta mañana. El Señor los exaltará, ¿pero a quién? A los que se humillen. Eso es el énfasis. Y Pablo aquí, volviendo a nuestro texto, esto se introduce, esto es una exhortación, como dije, empezó capítulo 12, todo lo que viene es una exhortación continua. Así que es una exhortación también amorosa, hermanos. Véalo que el Señor nos dice la verdad, pero es para confrontar nuestro orgullo y exhortarnos a la humildad. Como dije un momento atrás, el orgullo está en la raíz de todos los conflictos relacionales, en todo. Por el orgullo se separan los amigos, por el orgullo hay pleitos en el hogar, por el orgullo en todo lugar hay divisiones. Pero hermanos, la humildad es la base de todas las relaciones amorosas también. Hay más comunicación, hay más sinceridad entre los humildes. Pero en cambio el orgullo es conflictivo. A todos nuestros conflictos, como dije, que pueda haber, sea en su círculo, pero más en la iglesia, tiene que ver con uno que uno puede estar bien centrado en sí mismo. O sea, ser un egocéntrico. Así que considere esto. Si usted se ve como un espejo en la palabra de Dios, entonces debemos trabajar. Debemos trabajar nuestro orgullo. Ese orgullo que está en el huerto ahí con Adán y Eva. Ellos quisieron ser como Dios. Y nosotros tenemos esa naturaleza caída. El hombre tiene esa naturaleza caída. ¿Y qué necesita? Verse, que necesita la humildad de Cristo. Entonces este es el pensamiento. Es vital entonces para cada uno de nosotros desarrollar una verdadera humildad a la luz de los dones de Dios para con nosotros. Ya voy a empezar a hablar la semana que viene y lo voy a ir conectando con eso. Y Pablo va a describir aquí 4 pasos para desarrollar la verdadera humildad. Y eso es lo que quiero desarrollar en esta mañana. Para desarrollar la verdadera humildad, siempre mantenga a la vista la gracia de Dios. Este es mi primer punto. Para desarrollar la verdadera humildad, siempre mantenga a la vista la gracia de Dios. Versículo 3. Porque en virtud de la gracia, dice el apóstol, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, o se me ha sido dado, dice aquí el apóstol Pablo, comienza de esta manera, y probablemente se está refiriendo a la gracia que le dio el don del apostolado. Porque usted ve en todos Romanos, por ejemplo Romanos 1:5, voy a leer algunos pasajes para ver por qué Pablo
empieza a decir, Romanos 1:5, por medio de quien hemos recibido, dice, la gracia y el apostolado. Fíjese, entonces Pablo aquí se está refiriendo a la gracia que le dio el apostolado. Hay dos textos, hay varios textos, voy a citarlos. Romanos capítulo 15, versículos 15 y 16. 1 Corintios capítulo 3, versículo 10, capítulo 15, versículos 9 y 10, Efesios 3, 8, de la gracia del apostolado. Estoy diciendo, siempre mantenga a la vista la gracia de Dios para desarrollar una humildad verdadera. Ahora, esto significa, ¿no?, que lo que sigue no son consejos, llamémosle así, útiles para una vida feliz, sino que esta es una orden apostólica. Es una exhortación, hermanos. Si no crecemos en humildad, estaremos desobedeciendo a Dios. Y si alguien no fuera susceptible al orgullo, sería aquellos que tienen un oficio como el apóstol. Hoy día estamos envueltos en medio de apóstoles, profetas, mega apóstoles, y ya van para arriba para ser pronto serafines y querubines, inflados de orgullo. Y Pablo aquí exhorta a la humildad, por la gracia que ha recibido. Estoy diciendo, si no crecemos en humildad, estamos desobedeciendo a Dios. Pablo siempre estuvo consciente que él mantenía su posición por gracia nada más. La gracia lo había llevado al ministerio apostólico. Eso es bueno pensar. Igual para mí como pastor, el Señor por su gracia me ha puesto como pastor y debo tener presente. Igual usted debe pensar, por gracia es lo que es, ¿no? Y lo que hace es, por gracia, es mantener muy claro tu posición. Ahora entendemos el don aquí el apóstol Pablo recibió. Y él lo tuvo muy presente, dice, siempre por gracia. Pero lo que hacen los dones es algo, hermanos, a veces te infla. Te infla, te enorgullece y eres a veces muy propenso de pensar, ¿no? Como que decir, tú estás por encima. A veces mucha gente codicia este lugar. Yo digo, tengan cuidado porque fue la codicia de Satanás ser como Dios. Hay mucha gente que quiere estar parado adelante. Hay mucha gente que quiere venir adelante a un púlpito para tener beneficios personales, ¿no? Para poder estar sobre los demás o para obtener dinero del evangelio de la prosperidad. No lo digo que este lugar es muy peligroso. Y Pablo dice aquí, por la gracia, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada nada más, por eso soy apóstol. Y nos recuerda, hermanos, nosotros también por la gracia del Señor tenemos un ministerio. Y no creo que Pablo aquí está consciente hablando algo una alusión, yo diría, a la salvación. Aquí ya el contexto habla de los dones, pero es necesario comprender el pensamiento del apóstol. Si hablamos de salvación, Pablo nos ha hablado de salvación del capítulo 1 hasta el capítulo 11, ¿verdad? Hablando de nuestra condición, hablando de nuestra justificación, hablando de nuestra redención, de nuestra adopción, de que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, hablando de su soberanía en la salvación. Pero ahora habla en cuanto a la gracia, en cuanto a los dones. Romanos 11:32 nos recuerda, porque Dios encerró a todos en desobediencia, dice, para mostrar misericordia a todos. Entonces Pablo no está hablando aquí de la gracia, ¿no?, de ser salvo, o como dice Efesios 2:8, ¿no?, y versículo 9, por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no es de vosotros, pues es donde Dios. No está hablando aquí de salvación, pero tampoco la salvación que el apóstol recibió significa que él hizo algo para merecer eso. Su vida nos muestra que él más bien atacaba, ¿no?, a la iglesia. Pablo no dice, ¿no?, tampoco que los dones o el don del apostolado que recibes porque él estaba buscando o se lo merecía, o es una recompensa de su caminar. No, él dice,
solamente por la gracia de Dios. Pablo es consciente de que sus pecados le conducían al infierno. Yo creo que nosotros decimos lo mismo, y ahora que somos salvos, entendemos la gracia. Siempre la Biblia nos reprende, por ejemplo, a considerar, a examinarnos. Por ejemplo, dice 1 Corintios 4, versículo 7, ahí Pablo reprende a los arrogantes ahí en Corintios. ¿Qué tienes que no recibiste? Muchos quieren ser como tal hermano, ¿no? En Corinto habían recibido todos los dones. Había hermanos que hablaban lengua, profecía y todos los dones. Y Pablo dice ahí, cuando tú lees su carta, dice, ustedes son carnales. Capítulo 3 de 1 Corintios. Ustedes son carnales. Y Pablo exhorta, es la iglesia donde hay divisiones, donde hay más pecado. Y le dice ahí en 1 Corintios 4, ¿qué tienes que no recibiste? Como que anhelamos un don superior. Hoy día muchos quieren lenguas, ¿no? Muchos quieren interpretar sueños, como que si los dones estuvieran vigentes. Y voy a hablar la semana que viene de los dones, porque es lo que se ve aquí. Y siempre me preguntan cuál es mi don. Hay gente que no entiende la posición de los dones no temporales, los que están presentes y los que ya no son necesarios. Hay dones apostólicos. Nosotros, el pastor no es apostólico, ¿no? Y desean hoy día o están buscando qué tienes que no recibiste. Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Dice el apóstol. Entonces, este es el fundamento de la verdadera humildad. Es siempre mantener a la vista la gracia de Dios. Es la base, hermanos, para ser humildes. Recordarte la gracia de Dios. Eso te recuerda que lo que eres es porque no te lo mereces. Gracia significa recibir algo que no te mereces. Y cuando usted medita en la gracia de Dios, su mente regresa a la cruz. ¿No? Su mente regresa a la cruz. Porque Jesús moría ahí en tu lugar. Por eso John Newton, ¿no? El autor de Sublime Gracia, él dice que a un infeliz salvó. Sublime gracia que un infeliz salvó. Así que la Biblia no te dice debes tener un alto autoestima, hermanos. La Biblia dice que eres un infeliz y que Dios te llama a que te arrepientas. Un infeliz es un miserable. Segundo, para desarrollar verdadera humildad, debes trabajar, no cada día en ti, pero en cada día, como dijo Juan el Bautista, menguando, ¿no? Ir hacia lo más bajo. La Biblia no dice que tú debes como buscar lo alto. No, la Biblia la verdadera humildad se trabaja yéndote como tú, ¿no? Como el siervo de los siervos, como Cristo, frente a los apóstoles, lavándole los pies. Porque el Hijo del Hombre dice, no vino a ser servido, sino a servir. Incluso tuvo que servir a aquel que le iba a traicionar. Eso es. Ahora, aquí el peligro, tal vez no nos damos cuenta, pero algunos piensan, ¿no?, que tienen que desarrollar una confianza personal, una autoestima, como tengo que quererme. Hay muchos cristianos hoy que piensan así y muchos aconsejan así, y eso es ser cristiano, eso es ser feliz, eso significa ser exitoso. Escuché a los cristianos decir que la razón de su éxito es que creen en sí mismo. Así piensa hoy día mucha gente, que lo que han logrado o para ser exitosos tienen que creer en ellos mismos. Eso es filosofía mundana, esa es psicología barata, esa es sabiduría terrenal. Pablo dice ahí en
a los colosenses, ¿no? Filosofía, sutilezas de este mundo, huecas. ¿Cómo van a decir que tienen que creer en ellos mismos para ser felices? Así te tienes que creer en ti mismo, tú lo puedes lograr. Pero la Biblia dice que aquellos que creen en sí mismos son malditos. ¿Qué dice Jeremías 17, versículo 5? Maldito el hombre que confía en sí mismo, maldito que confía en el hombre. Entonces no puedes confiar en ti mismo, no puedes creer en ti mismo. Nuestra confianza siempre debe estar en el Señor, a través de nosotros, no a nosotros o no en nosotros mismos. Vamos a leer 2 Corintios, capítulo 3, versículo 5. No que seamos suficientes, dice el apóstol, en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Acuérdense, hermanos, nuestra suficiencia, nuestra competencia es de Dios. Nosotros no somos capaces para hacer nada por nosotros mismos. O Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo, hermanos, que me fortalece. No que tú puedes hacer por ti mismo todas las cosas. Pero mucha gente piensa así. No veo en la Biblia tal cosa yo. Eso es muy débil. Es insuficiente. No necesitas creer en ti mismo, necesitas depender del Señor. Es lo que dice Pablo aquí, nuestra suficiencia es de Dios. El poder es de Dios. Veamos algunos ejemplos. Génesis capítulo 28, versículo 27. Ahí Abraham está tratando de hacer que Dios perdone a Sodoma. Ahí tiene esa ilustración. Yo voy a dar lectura. Bueno, no es una ilustración, es algo real. Génesis capítulo 18, versículo 27. Dice el texto, y Abraham respondió y dijo, he aquí, ahora me he atrevido a hablar al Señor. ¿Qué dice? Yo que soy polvo y ceniza. La psicología no te dice que tú eres polvo y ceniza. La psicología no te dice que tú eres un príncipe, una princesa. ¿O sí te dice? Sí te dice. Pero la Biblia dice que tú eres polvo y ceniza. La Biblia dice que tú eres gusano. Abraham había tratado de convencer a Dios que no destruya a Sodoma. Y que Abraham está arrepentido. Arrepentido, ¿no? Me he atrevido a hablar al Señor. Wow. No, usted no tiene ahí como Dios diciendo, Abraham debe ser, tú eres grande, tú eres el hombre de la fe. Deja, ser tú mismo, Abraham. No, el Señor ni lo deja pensar así. Tienes el texto, polvo y ceniza. Otro ejemplo, por ejemplo, Job. Estamos en la serie de Job los miércoles. Job perdió sus 7 hijos y sus 3 hijas. Pierde sus posesiones, pierde la salud. Y sus amigos están regañadientes contra él por más de 30 capítulos. Cuando Dios finalmente habla a Job, lo hace en 2 capítulos, capítulo 38 y capítulo 39, que muestra a Job lo poco que sabe y lo impotente que es comparado con Dios. Pero Job responde en el capítulo 40, versículo 3 hasta el versículo 5. Entonces Job respondió al Señor y dijo, he aquí yo soy insignificante. ¿Qué puedo yo responderte? Mi mano pongo sobre la boca. Una vez he hablado y no responderé aún 2 veces y no añadiré más.
¿Qué dice Job? Soy insignificante. Eso no te dice la psicología de este mundo. Job, Dios le pone la condición. Y por eso me enoja cuando yo escucho psicólogos cristianos, psicólogos pastores. Job dice, soy insignificante. Tienes la respuesta de Abraham, pero el Señor no lo consuela ni le dice nada a Job. Vamos, Job, eres el hombre más justo de la tierra de Uz, no hables así. No, pero ¿qué te dice la psicología? No hables así. Tú mismo cree en ti mismo. ¿Cómo puedes de esa manera desprestigiarte? Tienes tu autoestima muy baja. Job dice, soy insignificante. Esa es la respuesta. Por lo contrario, el Señor, ahí ya para terminar, Job continúa colocándole a Job en su lugar. Y tienes los dos capítulos más. Y Job concluye en capítulo 42, versículo 6. ¿Qué dice Job? Pero me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Ahí es donde Job, el hombre más justo de la tierra, necesitaba estar. Y solamente después de que pasó todo eso, el Señor lo restauró. Qué diferente es, ¿no? Cómo Dios define al humilde a comparación de hoy día. Volviendo al Nuevo Testamento. Tenemos a Pedro, otro ejemplo, en la primera pesca milagrosa en Lucas capítulo 5, versículo 8. ¿Qué dice ahí la respuesta? Dice, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Eso no te dice la psicología. Jesús no lo corrigió diciendo ahí, vamos, tienes que pensar mejores cosas acerca de ti. Vamos a deshacernos de esa teología de ser gusano insignificante. No pasó eso, hermanos. Más bien Jesús se centró ahora, versículo 10 dice, no temas, ahora en adelante serás pescador de hombres. Tienes la experiencia de Isaías capítulo 6, versículo 5, Daniel capítulo 9, versículos 4 al 19. Hay ejemplos, hermanos. Se da cuenta, es muy diferente la definición de Dios de la posición del hombre. Así que yo no encuentro ningún versículo en la Biblia para apoyar la psicología de este mundo, donde tienes que desarrollar toda tu estima, amarte a ti mismo, pensar en ti mismo, creer en ti mismo, complacerte a ti mismo. No lo hay. No lo hay, hermano. Lo siento desilusionarte. El segundo gran mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El primer mandamiento no es amarme a mí mismo. Eso sería el tercer mandamiento, si es que hubiera en ese orden. No nos ordena Dios a amarnos a nosotros mismos, sino el segundo es a tu prójimo. ¿Se dan cuenta dónde la iglesia ha caído hoy día? Por eso vivimos vidas egocéntricas. Todo centrado en el yo, es como yo. Todo para mí, todo lo quiero yo. Por eso en Pablo, yo leí, ¿no?, en Romanos, no seáis arrogantes, desen preferencia unos a otros. Por eso el Señor nos dice también en Mateo capítulo 22, versículo 39, justo donde cité tus mandamientos. Ese es lo que el Señor nos dice, hermanos. Aquellos que somos hijos de Dios, aquellos que nos identificamos con Jesucristo, aquellos que hemos recibido su misericordia, aquellos que hemos recibido los dones de Dios para servirle. Eso es, hermanos, reconocer que Dios te ha dado por gracia. Y Pablo dice, su ministerio del apostolado fue por gracia, y debe desarrollarse eso. Debes pensar, ¿no?, cada día en menguar, en ir más abajo, más hondo. Por eso Pedro me dijo, me arrepiento.
Job, me arrepiento. Abraham, me he atrevido. Isaías, estoy muerto, estoy temblando. Eso es, hermanos, desarrollar verdadera humildad. Romanos 12, 16, ahí nos dice: tened el mismo sentir unos a otros, no seáis altivos en vuestro pensar. Hermanos, no compitas. Este es algo que yo lo estoy desarrollando ya por años. No compitas con nadie. Quieres ser como tal hermano, como tal pastor, como tal teólogo. No compitas. No compitas en las redes sociales. No compitas en tener cosas. No compitas en tener libros. No compitas. No seáis altivos en vuestra forma de pensar, sino condescendiendo con los humildes. El Señor ama a los humildes. A ellos les escucha. Yo meditaba ayer en el Salmo 138. El Señor es excelso. Él dice: está cercano de los humildes, pero el altivo lo conoce de lejos. Yo no quiero que el Señor me vea de lejos. No quiero. Y yo también espero que tú pienses igual. Tercero, para desarrollar verdadera humildad, recuerda que todo lo que tienes, incluida tu fe, proviene de Dios. Nuestro texto nos dice: digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio. Y dice: según la medida de fe que Dios ha distribuido. Usted ha escuchado, estoy diciendo, para desarrollar la verdadera humildad, recuerda que todo lo que tienes, incluida tu fe, proviene de Dios. Pablo dice aquí que pensemos con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido. Algunos argumentan aquí que esta fe se refiere, ¿no?, a la fe para ser salvo, para ser justificado, lo que está en Efesios 8, 9. Si bien es cierto, ¿no?, que esa fe proviene de Dios, pero no encaja aquí, porque aquí habla de medida, porque no hay una medida para hacer salvación, ¿no? No habla. El versículo 4 más bien nos va a decir ahí: pues así como un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Pablo dice que todos tenemos ahí diferentes funciones en un cuerpo. En el versículo 6 tenemos dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, y queremos ejercer estos dones de acuerdo con la medida o proporción, ¿no?, de fe. Por lo tanto, el versículo 3, para mí Pablo está hablando aquí de una medida de fe que Dios ha dado a diferentes creyentes para el servicio de los dones espirituales. Como en 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 6, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. El punto es aquí, hermano. Tenemos los dones y la fe para ponerlo al servicio. Todos tienen mínimo, aunque sea un don. Eso es lo que nos va a mostrar los siguientes versículos. Pero ese don te puede llevar a tener una iglesia grande o a tener un ministerio grande. Pero también ese don te puede llevar a tener una iglesia pequeña y ejercer ese ministerio en una iglesia pequeña. Pero todo proviene de Dios y de acuerdo a su propósito soberano. 1 Corintios 12, versículo 11 nos dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él.
Y con esto quiero decir, esta actitud elimina el orgullo. ¿Cómo podemos alardear? Yo diría, ¿cómo podemos alardear cuando solo es Dios quien nos ha dado, nos permite servir? Nuestra actitud como cristianos cuando somos bendecidos por Dios, por ejemplo, en nuestras labores, es para reconocer: Dios me permite. Pero también, yo no soy responsable del resultado. Es el Señor que bendice. Solo estamos usando los medios. Igual es con los dones. Solo usamos los dones y la fe que Dios nos dio. ¿Por qué alardear? Recuerden, hermanos, esta actitud a muchos impide, a muchos estar cerca del Señor, pero también mucha gente se compara para verse ante los demás, porque quieren verse grande, quieren verse exitoso. Lo llevo esto, por ejemplo, a los pastores, a los hombres que son llamados. Esto es un obstáculo. Es un obstáculo. ¿Por qué? Esa forma de pensar, de alardear, no existe. De compararnos, no existe. Pero cuando un pastor, por ejemplo, empieza a ver a otro pastor en una iglesia más grande, o aquel que escribe más libros, como que se despierta cierto celo, como que uno quisiera ser como ese pastor, pero todo es por la gracia del Señor. Nadie va a tener el ministerio del apóstol Pablo, ni de Pedro, una predicación, 3,000 convertidos. Porque vemos si un pastor está creciendo en su iglesia y la gente, los editores de revistas o de libros le llaman para que escriba un libro, y por ahí puede haber cierto celo de otro pastor. No estamos en competencia, como dije un momento atrás. No estamos, hermanos. En lugar de eso, el hombre debe predicar el evangelio, enseñar la palabra de Dios a su pueblo con todas las demandas que hace el evangelio. Y debe hacerlo con gozo, porque todos somos del mismo cuerpo, del mismo equipo. Todos somos, dice Pablo ahí, del mismo cuerpo. Cumplimos funciones diferentes, sí, el ojo es ojo, el pie es pie, pero todos somos del mismo cuerpo. Eso es lo que debemos verlo. Y Cristo es la cabeza. Lo único que debe asegurarse el hombre que ha recibido un don es que lo está usando correctamente para Dios. Y va a ser feliz ahí. Cuarto, finalmente, para desarrollar la verdadera humildad, estamos tratando de ver esto. Hay que determinar lo que Dios te ha dado, debes usarlo para su gloria, confiando en Él para los resultados. Este es mi cuarto punto, para desarrollar la verdadera humildad. Debes determinar lo que Dios te ha dado, debes usarlo para su gloria, confiando en Él para los resultados. Pablo nos dice aquí que no pensemos más como dice el texto, que no pienses más alto de sí que lo que debes pensar. Eso dice. Y creo que es muy claro lo que dice el apóstol Pablo. Sino que pienses con buen juicio. Ahora dice a cada uno. Él no dice aquí que Dios solo ha asignado, por ejemplo, Dios no quiere que todos sean pastores. Dios no quiere que todos sean apóstoles o profetas, sino dice a cada uno. Que Dios ha distribuido a cada uno según la medida de su fe, y Dios sabe, hermanos, por qué entregar a uno una iglesia grande, una iglesia pequeña, por qué darte un don. Estoy diciendo aquí, para crecer en humildad debes determinar lo que Dios te ha dado, úsalo para su gloria, confiando en Él para los resultados. Incluso Pablo en Corinto dice, yo sembré, Apolos regó, Cefas hizo lo mismo, pero Dios dio el crecimiento. Él no dice que Dios solo ha asignado a algunos esta medida de fe, sino más bien a cada uno, hermanos. O sea, siéntete
que ha sido bendecido de parte de Dios. No solamente a Pablo un don, sino también a cada uno. Y cada texto que menciona los dones espirituales enfatiza que todos al menos tenemos un don. Es lo que voy a ver en las próximas semanas. Por ejemplo, 1 Corintios 12, versículos 7 y 11. Efesios 4, versículo 7. 1 Pedro 4, versículo 10. Ahí habla de los dones. Ahora, la analogía de que la iglesia es el cuerpo de Cristo subraya el punto aquí. Cada parte del cuerpo es esencial para el funcionamiento. No hay partes, hermanos. El cuerpo no se puede separar. Usted no tiene brazos, pies, ojos. Usted no puede separarse. Necesita todo funcionar correctamente. De la misma manera se entiende esta analogía. El ojo es ojo, el brazo es brazo, el riñón es el riñón. Pero solo puede funcionar completamente cuando todos cumplen su función. Y siempre esta iglesia. La iglesia no hace el pastor, ni usted hace todos somos la iglesia. Y cada uno tiene que cumplir su rol, cada uno tiene que cumplir su función. Las personas que andan por sí solas, dice el texto, no están pensando con buen juicio. Yo siempre he dicho, no hay peregrinos, o sea, no hay cristianos llaneros, no hay cristianos sin iglesia. Hoy día muchos veo tristemente, mucho presumen su conocimiento, no congregan. Muchos dicen que puede ser cristiano sin ninguna iglesia. Pablo diría aquí que no piensan con buen juicio, porque están negando a Dios que les ha dado un don, un regalo para ser usado para su gloria. Por ejemplo, en la parábola de los talentos, ahí cuando Jesús habla en Mateo 25, versículos 14 al 30, ahí se habla, como un siervo recibe 5 talentos, el otro recibe 2 talentos, pero el que recibió un talento, dice, lo ocultó, lo ocultó, pero al final cuando regresa, el Señor tuvo que reprenderle. Cada uno hizo, el que recibió 5 entregó 5, el que recibió 2 entregó 2. Pero ahí tienes, al final, dice que pensemos con buen juicio. Con buen juicio. Si piensas, que tú estás dotado para algo, piensa bien. Piensa bien. Porque puede ser que no pienses. Dice buen juicio. Ya que Dios te ha otorgado una medida de fe. Y necesitamos evaluarnos. Porque aquel día, hermanos, vamos a presentarnos delante de Dios. Si hemos utilizado los dones, ha sido para glorificarle o ha sido para nuestra propia gloria. Porque el Señor va a decir ahí en Mateo 25, versículo 21, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, pero sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero aquel siervo inútil, como ahí en la parábola muestra, Jesús le dice, ¿por qué no dejaste, en los banqueros? Y hubiera regresado, hubiera cobrado los intereses. Dice, a ese siervo inútil, amarrarlo, echarlo. Muchos van aquel día a recibir tal reprensión, tal azote, tal castigo. Así que finalizo. Necesitamos crecer en verdadera humildad. Sigue aprendiendo, sigue creciendo, sigue sirviendo. Estoy siendo muy claro, hermanos, hermanas. Sigue creciendo, sigue aprendiendo, sigue sirviendo. Tal vez el Señor no te dirija a un lugar que tal vez yo llamo o lo llamamos público. Por ejemplo, para las mujeres.
Ustedes tienen un reconocimiento delante de Dios. Las mujeres que servían a Jesús oraban y daban con sus bienes, preparaban alimentos. Tienes ahí para las mujeres casadas ahí en Pedro, ¿no? Tienes en Tito. ¿Cuál es la labor? ¿Cuáles son los dones? Pero para los hombres, yo sé que no todos son llamados a un ministerio público, pero necesitas tener buen juicio, porque se te da una medida de fe. Eso es lo que dice la Biblia. Y para los resultados, como dije, confiemos en el Señor, ¿no? Uno es el que siembra, otro el que ciega, pero Dios da el crecimiento, y tal vez yo acá estoy sembrando, otro va a cosechar, no lo sé, pero yo trataré, me esforzaré en cumplir, en ser fiel al llamado. Voy a leer un texto, como hemos dicho, 2 Corintios 3:5. No somos competentes. Nuestra competencia proviene de Dios. Eso es, hermanos, reconocer que somos insuficientes. Y conclusión, como dije, como pastor, a mí me preocupa porque veo muchos cristianos que no piensan con buen juicio. No piensan. Y lo digo de manera general por los hermanos, amigos que tengo fuera de esta iglesia. No piensan con buen juicio. Ellos no se examinan, no ven lo que Dios les ha dado. Espero que en esta iglesia no pueda pasar. Recuerden, cada uno vamos a dar cuenta de lo que hemos recibido, esa medida de fe, de ese don que usted ha recibido. Si usted no sirve, usted es un deudor a su hermano. Eso dice la Biblia. Debes servir. Si no estás sirviendo, eres deudor con tu hermano. Y a Dios vas a dar cuenta. Esto es lo que el Señor en esta mañana nos ha hablado. Y que podamos ser humildes en recibir la amonestación. Cada uno tiene un don. Ese don debe ser puesto al servicio, y la semana que viene hablaremos de los dones que muestra Romanos. Vamos a dar gracias. Padre, te damos gracias por tu voluntad, Señor, que en este día tú nos reúnes. Y queremos cada día, oh Señor, aprender, pero como iglesia, Señor, hoy día reunirnos, Señor, para darte gloria. Señor, cuando la predicación se está dando, eso es adoración. Todo es adoración, Señor. Pero como iglesia lo hacemos colectivamente, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, con un mismo objetivo. Yo te pido, Señor, que en esta iglesia, que esto, Señor, se pueda desarrollar. Que tengamos hombres y mujeres, Señor, humildes, que quieran escuchar, Señor, a su hermano, que escuchen a su pastor, que le hagan caso, que examinen, Señor, cada palabra, así como los de Berea, que eran mansos, Señor, eran humildes, así como le dice en Tesalónica. Señor, eres tú hablando. Eres tú, Señor, quien dirigiendo tu enseñanza, Señor, a nuestro ser. Porque es necesario, Señor, que crezcamos. Es necesario que Él crezca y nosotros menguamos. Y gracias, Señor, por tus favores, por los dones, regalos, Señor, que das a la iglesia. En Jesús te oramos esto. Amén.